Muy bien, ahora creo que sí. Entonces, Romanos capítulo 7 y... 14 y 15. Sí, vamos a ver. Desde el... Ay, Dios mío. 14. Leamos el 14, perdón. 7:14, ¿verdad? Sí, 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ese que no entiendo lo que... Bueno, ahí había puesto yo varias versiones, las compartí en la iglesia. ¿Cuál es su versión, Reina Valera, Karina? Eh, ¿Qué sucede cada día en nuestras vidas? Porque a veces hay días que nos cuesta y hay días que pareciera que pues es un poquito más fácil. Yo lo voy a pasar a la parte física, que es lo que pues en esto trabajamos. Y es que el cuerpo del ser humano no siempre está bien todos los días. Hay días que amanecemos tal vez un poquito más cansados o más pesados, pero el cuerpo hay días que amanece distinto. Entonces, hay días que posiblemente hay quienes tienen cierto, no sé cómo sería dicho o palabra donde dicen, es que hoy me levanté con el pie izquierdo, como que les empezó a ir mal, entonces se levantaron con el pie izquierdo. La verdad es que no importa con qué pie nos levantemos. Lo que sí importa es con quién nos levantamos, por qué y cuál es la razón y qué es lo primero que vamos a hacer. Pero si lo primero es nuestro pensamiento, viene a inundar nuestra mente y nuestro corazón, que la situación que vamos a vivir el día de hoy va a ser muy mala, pues posiblemente, pues los seres humanos le llaman la ley de la atracción. En Marcos habla sobre que lo que dice, lo que diga será hecho. Y es interesante e importante de qué nos estamos llenando. Porque en base a lo que nos estamos llenando, posiblemente nuestro día se va a volver más agitado, más difícil, más pesado y nos va a costar incluso concluir ese día. Es más, vamos a llegar a final del día y decir, ay, gracias a Dios que ya terminó este día. Entonces, ahora, ¿cómo logramos permanecer? ¿Cómo logramos salir de las tormentas? ¿Cómo logramos pasar una prueba y no solamente pasarla, sino pasarla aprobado? Y bien podría agregarle un comentario y decir, bueno, no es fácil. Y lo retorno a la parte de actividad física. Si no tenemos costumbre de hacer actividad física, ya nuestro cuerpo va a empezar a experimentar una serie eh, de dolores, nuestro cuerpo truena, eso se llama implusión, cuando las articulaciones empiezan a tronar. Apenas nos movemos y empezamos a tronar todo el cuerpo, empezamos a percibir ay, un dolor en el cuello, a veces dolor de cabeza, un dolor en la rodilla, que si subo las gradas, que cuando bajo las gradas, que siento a veces presión en el pecho, que hace calor hoy y me siento más cansado o agotado. Y entonces el cuerpo empieza a percibir una serie de situaciones y presenta ciertas patologías, dolores. Si sabemos que es un dolor, sabemos que cuando hay un dolor en el cuerpo es porque hay una inflamación. Hay inflamación y entonces el cuerpo empieza a presentar dolores. Ahora, el cuerpo es tan perfecto, Dios lo hizo tan perfecto que nos empieza a dar alertas, nos empieza a avisar que hay algo que no está bien, que tenemos que tener cuidado, que tenemos que prestar atención en lo que estamos haciendo, incluso en lo que no estamos haciendo. Entonces, y que el cuerpo requiere, ¿qué? Mantenimiento. Si no le damos mantenimiento al cuerpo, tarde o temprano, alguna patología vamos a empezar a presentar. Un dolor, un jalón, hasta una caída podemos llegar a tener, o sea, un accidente.
Pero si empezamos a darle mantenimiento al cuerpo, quiere decir que el cuerpo va a estar preparado para cualquier, ¿qué? Eventualidad, para cualquier situación. Hace poco hicimos fui a un taller y dentro de este taller siempre pongo ejercicios de movilidad y uno de los ejercicios de movilidad era de llevar la cabeza hacia atrás. Y entonces yo les decía, bueno, todos llevaron la cabeza hacia atrás. Sí, ok, pero esta posición me indica que mi zona cervical está bloqueada. ¿Cómo puedo saber si realmente llevé la cabeza hacia atrás? Cuando mi barbilla apunta hacia el techo. Y entonces cuando estaban realizando esa manipulación en sus cervicales, esa flexión de la zona cervical, les avisé, por favor tengan mucho cuidado, hay quienes se marean solo con llegar. Y cabal, una chica presentó mareo. Y entonces, am, creo que hay personas a las cuales si uno les dice algo, eh, sienten, perciben eso, se llaman Hipocondríacos. hipocondríacos. Y entonces creo que me topé con alguien así. Y lamentablemente llegó a tal punto que al día siguiente me llamó la doctora, mire Mario, lo que pasó, fíjese, recuerda lo que hicimos y el taller, y que la chica se había quejado, que se había mareado, pues ahora resulta que le duele la cabeza y tiene dolor en la parte posterior, mire todo esto, incluso la estoy refiriendo con un traumatólogo. De verdad, le dije así, pero es que yo ya la conozco, entonces no tenga pena, pero sí le quería avisar, ¿verdad? Entonces... Y esta persona hace ejercicio. Y entonces platicando con la doctora le decía que eh, me resulta un poquito difícil creer que una persona que hace ejercicio resulta que solo haber llevado la cabeza hacia atrás se le desarmó toda la vida. Entonces quiere decir que tal vez el tipo de ejercicio no es el que debería realizar, porque entonces quiere decir que su cuerpo no está preparado. Ahora pasémoslo al plano espiritual. Entramos en una guerra espiritual donde estamos siendo atacados, no solo nosotros, nuestra familia, nuestras labores, o sea, todo nuestro entorno empieza a ser alterado. Todo el cosmos, podríamos decir, empieza a ser alterado. Cuando todo empieza a ser alterado, ¿qué es lo que se nos es quitada? La paz. Empezamos a tener cierta ansiedad, empezamos con pensamientos o tenemos pensamientos. Y entonces cuando retornamos al texto, donde dice, bueno, y en las distintas versiones, vamos a leer alguna de ellas, siempre en Romanos, bueno, en este caso 7:15, dice, no sé qué está pasando conmigo, lo que quisiera hacer, no lo hago, y resulto haciendo lo que odio. A la gran, qué horrible, esta versión está media gruesa. No, no sé qué está pasando, literal, como uno a veces piensa, no sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer, no lo hago. Y resulto haciendo lo que odio. O sea, Pablo hablaba, que por cierto era quien estaba escribiendo, si no estoy mal, por favor, si no me corrigen, pero de que hay un pecado en nosotros, ¿sí? Hay todavía un pecado en nosotros que como que quisiera salir a flote en algún momento, en una situación. Y eso se ve realmente cuando llegamos a cierto tipo de presión. El ser humano, hágale presión a una persona y van a darse cuenta que hay en su corazón, porque eso es lo que va a salir. De la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que tengamos en el corazón, cuando estemos en medio de una situación, de una presión, eso va a salir a la luz. ¿A través de qué? De nuestra boca. Empezamos a sacar una serie de palabras de nuestra boca. Y no necesariamente son palabras como positivas o buenas, sino que palabras que vienen a dar la parte negativa de lo que no es un hijo de Dios, o un cristiano, o un seguidor de Cristo, o un discípulo de Jesús, sino que al contrario, empezamos a ver esa carnalidad. Yo a veces molesto con mis hermanas y hermanos en Cristo cuando alguien empieza a hacer un comentario, entonces rápido le decimos, bueno, te está saltando la chuleta, o sea, la carne te está brincando, les digo. Y entonces es como para
tratar de reconocer que hay algo que tiene que menguar y no puede ser nuestra casa. O sea, nosotros no podemos seguir militando, como dice la palabra, seguir militando según la carne, sino tenemos que empezar a militar según el espíritu. Ahora, el espíritu va en contra de la carne, porque los frutos del espíritu son totalmente lo contrario a los frutos de la carne. Los frutos de la carne, vamos a encontrar a un Pedro donde va a querer sacar el cuchillo y quitarle la oreja al que se le ponga enfrente. Mientras que los frutos del espíritu, la paciencia, la templanza, la bondad, todo está bien, eh, no, nada pasa, ya esto va a pasar, se va a tranquilizar, esto es temporal, pero ese tipo de respuesta, o sea, ¿cómo logramos sacar ese tipo de respuesta en nosotros? Primero, necesitamos ser puestos o expuestos al fuego. ¿Por qué? Porque necesitamos ser pulidos. Si no nos acomodamos, y acomodarse, miren, es lo más rico. Es más, regresemos a la parte física. El ser humano, en cuestión de labores, empieza a buscar el cómo acomodarse, o sea, empieza a buscar una posición donde, ay, aquí me siento bien. Y hace poco, con una chica que le dieron un diagnóstico, le diagnosticaron y ella hace actividad física. Y le diagnosticaron un inicio de lordosis. Lordosis quiere decir que la columna se le está torciendo. Interesante porque es bien joven, hace actividad física, pero resulta que la columna se le está torciendo. Y entonces cuando yo le pregunté hacia dónde tiene la curva, pues mire, mi cuerpo se está yendo hacia el lado derecho. Y entonces le pregunté, ¿de casualidad usted duerme del lado derecho? Sí. Y la posición es fetal, de lado. Entonces hace más énfasis en la flexión de la columna. O sea, duerme donde está todavía rematando más esas vértebras y cabal termina en esa lordosis. Entonces definitivamente tal vez ya presentaba algún índice cuando era pequeña, pero ahorita lo fue remarcando ya que es grande. Y resulta que empezó a hacer un ejercicio donde tenía mucho impacto y empezó a tener dolores de espalda. Y así como, ¿cómo puede ser que tenga dolores de espalda si soy sana, hago ejercicio, como bien? Y cabalmente le diagnosticaron eso, inicio de lordosis. ¿Qué pasa? Ahora pasemos a la parte espiritual. Si no leemos la palabra, si no ayunamos, si no oramos o intercedemos, o sea, si no buscamos la presencia del Señor y la buscamos o vamos los días domingos a recibirla y entre semana el trabajo, la familia, eh, deudas y cuantas cosas más que estamos teniendo, nos absorben. Y pareciera que ya no tenemos tiempo para ni para leer la palabra, porque eso quiere decir que me tengo que levantar temprano y la verdad es que me estoy durmiendo tarde y si me duermo tarde, pues yo quisiera despertar un poquito más tarde. Es más, el desayuno, si yo tengo un tiempo de labor de tal hora, terminamos desayunando ¿dónde? En el camino, porque ya no tengo tiempo, prefiero dormir y utilizar el tiempo que voy en el tráfico para poder desayunar. He visto que a veces incluso en el tráfico hay chicas que se van maquillando, arreglándose en el tráfico. Hay chicos en el camino como yo, a veces que agarramos la rasuradora eléctrica y nos empezamos a rasurar en el camino y para disque economizar tiempo. En fin, a lo que voy es que pareciera que estamos como una ruleta rusa. Todo es correr, todo es correr. Corro porque tengo, para no que no me agarre el tráfico, corro porque tengo a tal hora tal situación, corro porque me confié y a la hora que salí resulta que pues ahora el güey me dice otra cosa, corro porque, en fin, entramos a una situación donde es correr, correr, correr. Es más, ya no me dio tiempo a hacer mi comida, ya sea el desayuno, entonces pues paso comprando aunque sea un café en el camino. O sea, comida, tal vez al rato comida chatarra, comida ultraprocesada, algo que no me va a sumar a mi salud, sino que al contrario me va a traer más cansancio. ¿Por qué? Porque va a requerir que mi corazón trabaje más. Si trabaja más, va a haber más esfuerzo. Si hay más esfuerzo, estoy sobrecargando mi corazón, mi cuerpo. Bueno, en fin, es una cadena que se va volviendo. Y eso lo estamos viendo día tras día,
día tras día. Ahora, ¿cómo logramos? Al final, yo quiero permanecer, yo quiero ser fuerte, yo quiero soportar cualquier tempestad, cualquier situación que venga de improviso. ¿Cómo logramos soportar eso? Bueno, ya mencioné varias. Leer la palabra, eso sí es sí, 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 muy importante. Hace poco yo encontré una plataforma donde hay una serie de prédicas, de palabras, y son bien cortitas, y hay quienes ya se las he estado compartiendo, donde podemos buscar temas específicos. Tal vez tenemos el problema de tema de la familia. Entonces buscamos el tema de la familia y ahí encontramos a varias personalidades conocidas y otros no tanto conocidas, eh, que hablan sobre este tema, si fuera la familia, si fuera vicios, si fuera, en fin, vamos a encontrar muchos temas ahí desarrollados y cortitos, o sea, bastante amigables, bastante coloquiales, podríamos decir. eh, y entonces lo que buscamos al final es poder no solamente compartir nuestro testimonio, o sea, ¿cómo la pasa Mario? Bueno, les cuento que hoy, ¿qué hizo Mario? Eh, Pasé por una venta, se logró cerrar una venta, me tocó, tenía una empresa a las 11 de la mañana, logré ir a la empresa a las 11 de la mañana, di el servicio, pude regresar, vine a almorzar, tenía que regresar otra vez a la empresa, fui otra vez a la empresa, di la otra parte que me tocaba dar en la tarde y regresé. O sea, si yo tal vez me hubiera organizado más, creo que tal vez algo hubiera fallado. Pero hoy, ¿saben cómo me sentí hoy? Hoy me sentí como que el Señor había arreglado incluso hasta el camino. Cuando yo no sé si a veces ponemos atención, ya sea que nos movilicemos en cualquier transporte, pero yo venía en carro. Y algo que nunca hago es que antes, aquí por las charcas, antes de entrar a San Cristóbal, yo siempre me tiro el lado izquierdo para agarrar, ir a buscar el reversible, ¿sí? Pero hoy no, hoy me tiré totalmente el lado derecho para meterme por Coventura y entrar a San Cristóbal, bajar por el camino, podríamos decir normal. Y me metí del lado derecho. Y resulta que el lado derecho era el que se estaba de mover y el otro, donde yo supuestamente siempre, siempre, miren, cada vez que vengo en la tarde, ahí es donde yo me meto, el reversible. Ese estaba inmovible, no se movía, valga la redundancia. Pero el lado derecho, el que estaba pegado totalmente, podríamos decir, a la banqueta, era el que se estaba moviendo, decía. Y entonces en todo el camino yo venía platicando con el Señor, decía, Dios, es que Dios se toma cada detalle y quiere que interactuemos con Él. Y entonces mira la forma de cómo llamar nuestra atención. Entonces, yo venía platicando con el Señor, ¿cómo es posible que tú puedas hacer esto? ¿Cómo es posible que tú puedas, que en medio de este, podríamos decir, caos vehicular, tráfico, resulta que el lado derecho sí es el que se mueve? Vale, voy bajando ya para llegar a un poquito antes del puente. Traía un bus de los de Peronia y entonces me dio como que paso para que yo valga la redundancia, me pasara al lado izquierdo. Me pasé al lado izquierdo para tener el poderme subir al paso desnivel. Me di cuenta que el carril reversible no estaba activado a pesar de que ya eran las 4 y fracción de la tarde. Aquí a las 3:30 yo he visto que lo abren, pero hoy eran más de las 4 y todavía los policías estaban apareciendo por ahí. No se miraba que empezaran a mover esas cosas que ponen a mitad de la calle o de la carretera. Y me pasé el puente, yo dije, bueno, pues aquí me voy. Cuando voy llegando después del puente, resulta que ahí sí había una desviación que uno se podía meter al reversible, pero el reversible estaba hasta ya para entrar a San Cristóbal. Y dije, no, aquí me voy a meter. Y me metí. Y empezó a caminar aquello. Y todos los que estaban del lado derecho, los dos carriles que van para San Cristóbal, parados. Yo, señor, pero ¿cómo es posible esto? Es que si aún en este tráfico me va bien, ¿saben qué percibía yo? Que el Señor me estaba hablando y que me estaba mostrando que este mes de junio en todo nos va a ir bien.
en la familia, en la iglesia, en labores, en las oraciones, vamos a ver las peticiones resueltas, el favor de Dios, en fin, vamos a estar bien, o sea, como que vamos a tener vía libre, a pesar de que podemos ver congestión de muchas cosas a nuestro alrededor, que muchas cosas alrededor de nuestra vida se pueden alterar, sí, se van a alterar e incluso hasta se pueden ver bloqueadas, paradas, o sea, no hay movilidad, se ora y no percibimos respuesta y de plano no es el tiempo del Señor, no. Estamos en una situación donde Dios nos está permitiendo y nos va abriendo caminos. Dios es quien abre puertas. Y entonces vamos a ver siempre de esta otra versión. Dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, o sea, si sabe que hay algo bueno que quisiera hacer, dice, hago lo malo que no quiero hacer. Y era lo que les decía, todavía pareciera que percibimos un pecado. Ahora, ¿por qué nos cuesta? Regreso a la pregunta casi del inicio, ¿por qué nos cuesta? Y prácticamente hoy la prédica es perseverar. ¿Cómo logramos perseverar en medio de una prueba? ¿Cómo logramos perseverar en medio de una tormenta donde sentimos como lo que le sucedió a Pedro, que se estaba hundiendo? ¿Cómo logramos caminar en medio de la tormenta? Primero, es un plano sobrenatural. Tenemos que entender que es un plano donde todo es posible, porque es el plano donde Dios se mueve. Pero si nos pasamos al plano material, el del mundo, el del ser humano, es un plano donde dice la palabra que para el hombre es difícil, es complicado, pero para Dios es fácil. Para Dios es posible, pero para el ser humano es imposible. O sea, aquí tenemos dos ambientes, dos atmósferas, dos planos, dos caminos. Uno donde aun cuando estemos aquí, nos va a costar posiblemente creerlo que es posible, valga la redundancia. Mientras que estamos aquí decimos, no, hombre, ya sabía que no se iba a poder, ya lo había pensado antes, yo sabía que no se iba a poder, pero en el otro no. En el otro estamos caminando por fe. Y cuando caminamos por fe, sabemos que hay algo que no estamos viendo, no lo vemos, pero sabemos que lo vamos a recibir en el tiempo perfecto de Dios. Y sabemos que vamos a ver la gloria de Dios derramada en nuestras vidas, en nuestra familia, en la casa, en las labores. No importa si ahorita hay escasez, no importa la situación por la que estamos pasando, no importa en qué estemos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay otra versión, vamos a ver. No, es que la que más me impactó está la de eh, no sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer no lo hago y resulta haciendo lo que odio. ¿Cómo logro poder perseverar cuando viene una tormenta? ¿Qué hace un barco cuando viene una tormenta? Pues definitivamente las velas las tiene que bajar, porque si las deja abiertas va a ser bien fácil que el barco se vaya a la deriva, incluso se quiebre la vela, como dirían, se hagan pozoles, todo el barco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bajar. Ahora, vean aquí lo que está sucediendo. Tengo mis brazos aquí como si fuera un barco y estas son las velas. ¿Qué es lo que hago aquí? Bajar mis brazos. En la parte psicológica podríamos decir que se refiere a me estoy rindiendo. Pero si me voy a rendir me voy a rendir en la presencia del Señor. Me estoy rindiendo delante de Él. Estoy reconociendo su señorío. Estoy reconociendo que Él es mi Padre, que mandó a su único Hijo a morir en la cruz. Estoy reconociendo
que la sangre de Cristo tiene poder y que Dios mismo nos ha cubierto desde la coronilla hasta la planta, los pies, y que estamos en su nombre, que está por sobre todo nombre, en nombre de Jesús, Jesucristo, Yeshua, Jehová, Yahweh, Emanuel, el gran yo soy, el principio y el fin, el alfa y omega. O sea, Dios está con nosotros. Y entonces, ¿qué hago? Yo me rindo y lo entrego todo. No entrego lo que ahorita me está conmocionando, no entrego lo que ahorita no entiendo, no entrego ahorita lo que me está costando sobrellevar. No, estoy entregando todo, todo, todo. Señor, mi día, mi cansancio, mi ansiedad, mi afán, mi familia, mis labores, el transporte que voy a utilizar, lo que no tengo en la cuenta, los 8 quetzales que me quedaron en la cuenta y no tengo más. Señor, están por cortarme la luz, estoy a 2 días y resulta que hoy pude pagar la luz, resulta que hoy por esta venta pude hacer estos pagos, en fin. Pero es cuando nos rendimos. ¿Qué hace el barco para pasar la tormenta? Baja sus velas. Y eso es lo que hacemos nosotros. Viene una tormenta, nos rendimos delante de Dios. Nos rendimos. ¿Qué es lo que hizo Pedro cuando eh, vio a Jesús que estaba caminando en el agua? Señor, si eres tú, manda llamar que yo vaya en pos de ti. Ven, ya iba Pedro, bajándose la barca y como siempre, intrépido, siendo esa persona impulsiva y bueno, se deja ir y empieza a caminar en el agua así. Chicas, ¿va? Bien, bien gallito dirían por ahí, ¿va? Y llega un momento donde pues estaba en la tormenta, en el agua, y aquello que fue, puchicas, como ser humano vino los pensamientos a él y dijo, el agua. El ser humano nunca camina en el agua, o sea, el ser humano no camina en el agua. Y se hundió. Rápido salió y dijo, Señor, sálvame. No fue una oración así, Señor, por favor, te suplico, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. No, ya no había tiempo para nada. Señor, sálvame, que esto ya está para, yo ya dentro de un rato te entrego mi espíritu. Y Jesús lo agarró, lo sacó y lo subió a la balsa. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Cuando mira que estamos en medio de una tormenta, cuando mira que nos estamos agobiando, cuando ve que no tenemos la capacidad de poder pasar esa tormenta, Jesús mismo viene, nos agarra, nos levanta y nos sube a qué? A un lugar donde no vamos a tener seguridad. El Señor no solamente nos saca, nos levanta, el Señor nos pone una posición donde vamos, donde sabe que nos vamos a recuperar. ¿Vamos a tener más tormentas? Sí. ¿Vamos a tener más problemas? Sí. ¿Vamos a tener más pruebas? Sí. Y dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y que lo que acabamos de vivir ahorita no se compara con lo que estamos por vivir. O sea, si esta fue una prueba, se han de imaginar la siguiente prueba, ¿va? Va a ser otro nivel, definitivamente. ¿Por qué? Porque la fe, que es como un músculo, necesita ser fortalecido para poder crecer. Porque incluso se hace cierta analogía, que nuestra fe es como ese grano de mostaza que va creciendo hasta llegar a ser un árbol frondoso donde está la orilla del río y llegan aves a nidarse en él y encuentran fruto, mucho fruto. El tener éxito quiere decir que somos un árbol frondoso y tenemos mucho fruto, no necesariamente. Hay mucha gente que tiene a nivel adquisitivo, tiene un poder increíble, pero no tienen a Dios en su corazón. Pero ¿cómo es posible que, chicas, todo el dinero que tiene, al rato son estos, son el otro, en fin, pero les sobra el dinero? Tienen licor de todo tipo de licores, los carísimos, tienen de todo, viven una vida totalmente desordenada. Señor, ¿cómo es posible? Y yo tronándome los dedos, Señor, trato de seguirte, leo la palabra, estoy ayunando, estoy en tiempo de oración. No entiendo, Señor, no entiendo. A nosotros como cristianos, a los que creemos en ti, Señor, a los que hemos entregado y seguimos entregando todos los días
y te confesamos con nuestro Señor Salvador, porque no hacemos un cambio. Pero creo que si haríamos un cambio, es posible que no estemos preparados para ese cambio. Es posible que incluso nos levantemos. El diablo le fue a decir a Dios, déjame un tiempo con Job y vas a ver que te va a negar. Dame un tiempo. Bueno, está bien, prueba. Pero te vas a dar cuenta que Job es fiel. Yo creo que esa palabra, ese término, es lo que necesitamos. Dios es fiel, ¿cierto? ¿Sí? Dios es fiel. Ahora, nosotros realmente somos fieles en medio de la tormenta, en medio de la sequía, en medio de la prueba. Realmente estamos dando ese fruto de fidelidad hacia el Señor, porque la verdad es que ser fieles en las buenas es bien fácil. Ahí es bien fácil. Cuando estamos bien, cuando hay esa capacidad económica, cuando realmente pues no tenemos, o sea, están cubiertas todas nuestras necesidades. Y no solo la mente las nuestras, sino las de toda la familia, los hijos, más cuando, en fin, están cubiertas todas las necesidades. Ahí, de verdad, ahí sí podemos dar la talla. No hay necesidad de ceñirse el lomo, como diría la palabra. Pero cuando llega ese momento donde vemos sequía, vemos ah, más allá de la sequía, eh, que incluso hasta puertas se pueden ir cerrando, en fin, hay cambios, hay situaciones cambios muy bruscos, es donde vamos a darnos cuenta si de verdad somos fieles o no. Si de verdad la palabra que es viva y eficaz sale y produce ese refrigerio que dice en Proverbios, que la palabra es refrigerio al alma y medicina a los huesos. Ahí es cuando realmente la palabra se activa y empezamos a percibir ese refrigerio, como en tiempos de calor aquí en Guatemala, que hay demasiado calor y sentimos ese calor y cuando recibo y tomo algo que está frío, se siente así como, ay, qué rico se siente. O cuando estamos en un cansancio crónico, un cansancio físico, un cansancio, hasta un cansancio espiritual, pero empezamos a ser llenos del Espíritu Santo. Empezamos a sentir como nuestro cuerpo empieza a descargar. El bostezo es un símbolo o significado de que nuestro cuerpo no solamente está cansado, sino que está desalojando cansancio. Es importante que eventualmente salga ese bostezo, porque al bostezar estamos soltando cargas, estamos soltando cansancio. Es importante. Incluso no sé si les ha pasado. Ah, que si ven ustedes a alguien bostezar, a uno se le pega también el bostezo. Cuando uno siente hasta, oh, ya me lo pegó. Ah, el bostezo, ya me lo pegó. Hasta se pega. Hoy quería traer esta palabra. Quiero invitarlos a todos y a los que vayan a ver esta publicación. Necesitamos perseverar, ser fieles en lo poco, para ser puestos en mucho. En lo poquito, en lo muy escaso, en lo que casi ni tenemos. Necesitamos ahí dar la talla, en la fidelidad, ser fieles. Y créame, Dios va a responder, aunque sea, no, perdón, voy a cambiar esa expresión. Aun cuando vayamos en el tráfico, aun cuando vayamos en pos de un cliente, aun cuando vayamos a platicar o hablar con la familia, con una hija, con un hijo, no importa en la dirección que vayamos, esto va a empezar a fluir. Es más, vamos a empezar a vivir una situación donde ya ni siquiera la estamos planificando, sino se empieza como si nos estuvieran empujando literalmente. Vamos a empezar a percibir de ser de cómo el Espíritu Santo nos empieza a impulsar, a empujar, porque tal vez incluso hasta podríamos tener miedo de caminar, miedo de hacer, miedo como en la pandemia, miedo de salir.
porque si salgo me voy a contagiar, si me contagio voy a morir, en fin, pueden pasar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los pensamientos, porque esos pensamientos se pueden anidar en nuestro corazón y va a salir un fruto en nuestra boca. Entonces, esto es lo que hoy traía la palabra del Señor. Perseveremos, leamos la Biblia. Yo, Mario, hubo alguna palabra que hizo clic en mi mente que dice, medita en la palabra de día y de noche. Ay, ay, ay. Tanto bostezar me dieron más ganas de bostezar. Medita en la palabra de día y de noche. Y eso me quedó así como rondando en mi mente. Medita en la palabra de día y de noche. Yo podría pensar, voy a meditar en la palabra prácticamente todo el día, pero dice de día y de noche. Entonces ahora me he tomado a la tarea, podríamos decir, o tal vez no la tarea, sino el hacer dos cosas, de día y de noche. En la mañana, lo primero es leer la palabra, sí o sí, la entienda o no la entienda. Un versículo, un capítulo, pero leer la palabra. Y en la noche, lo mismo. Pero ahora le agregué algo más, que lo que leí en la mañana tenga continuidad en la noche. O sea, al rato leí algo de Romanos, pero ahora me voy a pasar a 1 Corintios. No, si leí Romanos, tengo que seguir con Romanos y voy a seguirlo leyendo en la noche. Ahorita estaba leyendo los libros de los profetas y me he quedado sumamente impactado de cómo la palabra, a pesar de la versión que estoy viendo, hay ciertas expresiones que son de este año, no de este año, de este siglo, podríamos decir, y de lo que vivieron los profetas. Creo que algo de esto nos hace falta a nosotros, profetizar, pedir al Espíritu Santo, pedir a Dios que nos respalde y buscar esa guía, leer la palabra, orar, si es posible, ayunar, si es posible. Tal vez solo un tiempo de comida, puede ser el desayuno, puede ser el almuerzo, puede ser la cena, o puede ser algún elemento, un alimento que nos produce demasiada satisfacción. Lo que voy a hacer es tomar la palabra de Dios, que tal vez me va a costar, puede hacer que me cueste, leerla y no dormirme en medio de la palabra, sino que tomar esa pequeña porción y lo que vamos a hacer es reeducar nuestro cerebro. No estoy ingresando alimento físico, sino alimento espiritual, porque dice en la palabra que no solo de pan vivirá el hombre. También dice en la palabra, busca el reino de los cielos y su justicia y todo vendrá por añadidura. Entonces, buscamos la palabra y la palabra empezará a florecer en nuestras vidas. Va a haber caos aquí alrededor, sí va a haber caos, va a haber dificultad, va a haber dificultad, va a haber problemas, van a haber problemas. Y no es que esté profetizando, sino que es algo que necesitamos pasar por todas estas situaciones para ser fortalecidos, para dar la gloria al Padre, para ser de testimonio fiel de un Dios vivo y decir, Dios la pasó con nosotros esta prueba. Dios estuvo con nosotros en medio de la tormenta. Dios estuvo con nosotros en este tiempo muy difícil. Sí, Dios estuvo con nosotros. Y gracias a Él es que logramos pasar. No sobrevivir, porque ahora pareciera que estamos sobreviviendo todos los días. No, nosotros no estamos sobreviviendo. Nosotros vivimos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No sé si quieran agregar algo más para terminar. ¿Estamos bien? Gracias, Mario. Ay, perdón que apagué mi cámara, pero No te da pena. ay, otra vez me dio gripe y estoy para esto, ¿no? Ya me di cuenta. No se preocupe, deje la cámara apagada. Ay, sí, qué importante es perseverar, aunque uno no mire nada. Eh,
pero no separarse ahí, ¿verdad? De los pies de Jesús, porque pues ahí encontramos, si no la respuesta inmediata, encontramos la paz, ¿verdad? Y encontramos la fortaleza y pues la luz, porque a veces estamos tan atormentados que ya no somos capaces de ver nada ni de pensar que vamos a ver la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, pues sí, no desesperarnos porque también el enemigo eso quiere, ¿verdad? Quitarnos del medio y cansarnos, desesperarnos, de modo que ya no estemos ahí pegados a la vida. Mm, Y pues la verdad es que sin la presencia de Dios, eh, ay no, caminar así, porque como dice usted, ahora igual problemas van a haber. Estamos con Dios, pero también dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido al mundo, ¿verdad? Amén. Entonces, que sí van a venir esas pruebas, esas dificultades y todo, pero pues tomados, agarrados de la mano de Dios y perseverar, ¿verdad? Eso es Amén. estar ahí sí o sí, noche y día, y sí, meditar en su palabra, qué lindo, ¿verdad? Creo que es en Josué 1:8 y 9 creo que Y dice, nueve ¿verdad? también, ajá. Ajá, porque, y dice de último, y entonces para que te vaya bien, para que tengas éxito. Entonces, meditar la palabra de día y de noche es lo que nos va a dar el éxito y la victoria, ¿verdad? Estar Amén. siempre ahí perseverando, perseverando. Yo le decía hoy a mi hijo, cómo le agarró la onda del gym, ¿verdad? Y anda ahí. Digo, así como estás ahí trabajando tu cuerpo, le digo, también hay que edificar el espíritu. Con esa hambre, ¿verdad? Con esa hambre y con esa sed que no se apague, ¿verdad? Como Amén. me encanta aquello que dice, como sierva sedienta, así clama mi alma por ti, ¿verdad? Que brama en el desierto. Ujú. Oh, Así, así que tengamos esa necesidad de Él y de su presencia, ¿verdad? Y gracias por la amén. palabra. Amén. Hay algo que también es importante, decía Pablo, oremos unos por otros, porque nadie está exento de nada. O sea, hay momentos donde nos vamos a sentir con cierta debilidad, podríamos decir, y nos va a costar posiblemente. Entonces, oremos unos por otros. Cuidemos nuestras espaldas, oremos por cada familia, eh, y que va a haber situaciones donde la oración va a ser como un vallado, como una cerca, y, y va a traer esa fortaleza. Tal vez no sabemos quién está orando por nosotros, pero cuando sentimos, estamos saliendo de esa situación. Alguien estuvo orando. Entonces sigamos orando y oremos y entreguemos todo lo que haya que entregar. Y lo que les decía, el barco baja sus velas. Bueno, nos rendimos delante de la presencia del Señor, bajo cualquier situación, bajo cualquier ataque. Y recuérdense, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados y huestes celestiales de maldad que se mueven en esos planos celestes donde provocan o están provocando, están tratando de provocar el quitarnos nuestra paz, el quitarnos la vida prácticamente, vienen a matarnos, a destruirnos, a botarnos. Entonces, oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Yo te pido que pongas el querer como el hacer, como está en tu palabra, Señor, para buscarte, anhelarte, Señor. No solamente en aquel tiempo que te necesitemos, sino que en todo momento, Señor, que anhelemos tu presencia. Espíritu Santo, te pido que hables a cada uno, a cada corazón, que hoy selles
Y el día que cualquier persona que vaya a ver esta publicación, en cualquier momento que la vaya a escuchar o a leer o a verla, que tú seas esta palabra en sus corazones, Espíritu de Dios. Te pido, Señor, que, como dice en tu palabra, venimos cansados y venimos delante de tu presencia, a que nos restaures, a que nos levantes, Señor, y que esta noche o este tiempo, Señor, tú restaures nuestras fuerzas, nuestro ánimo, Señor, y fortalezcas nuestra fe, Señor. Y entregamos, Señor, todo delante de ti hoy, en tu presencia, todos nuestros afanes, todas nuestras debilidades, todo lo que no nos permite caminar, Señor. Dice en tu palabra, Jesús, que tu carga es fácil. Y últimamente he sentido que la carga no ha sido muy fácil. Creo que lo que estoy llevando no te pertenece a ti. Creo que el enemigo ha querido colocarme más carga para cansarme, para fatigarme, para tratar de buscar la forma de que yo tire la toalla y ya no siga perseverando. Ayúdanos, Señor, a cada uno, a cada familia. Y hoy estamos en representación de cada familia. Te doy gracias, Señor, por la vida de Karina, Señor, y de su familia, de sus hijos y de su hija, Señor. Te doy gracias, Señor, porque este tiempo ha sido un tiempo muy, muy importante, Señor, donde sé que tú estás utilizando la vida de tu hija Karina, Señor. Ha estado utilizando su caminar, lo que habla, lo que dice, lo que sale de su boca, Señor. Las está utilizando, Señor. Nosotros como papás quisiéramos escuchar muchas cosas de parte de los hijos y posiblemente no las escuchemos, Señor, pero sabemos que por fe se están desarrollando, por fe tú estás transformando nuestras nuevas generaciones, por fe, Señor. Esas 1000 generaciones que vienen después de Karina, Señor, van a ser generaciones con temor a ti, oh Dios. Van a ser 1000 generaciones, Señor, que van a tener y anhelar tu presencia, Señor. Gracias, Dios, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, Dios, por permitir que esta prueba, Señor, sea fortalecido aún más. Lazos de familia, lazos de fe, Señor. Lazos hacia ti, Señor. Gracias, Dios. Te doy gracias por mis padres, Señor, por su salud, por su bienestar, Señor. Por todo lo que tú pones en sus mesas, en casa, Señor, de mis papás, Señor. Gracias, Señor, porque aun cuando a veces el cuerpo de mi papá o de mi mamá se sienten pues con ese desmayo, con pocas fuerzas, hasta mareados, Señor, tú eres quien nos restaura, quien nos levanta, Señor. Tú estás en todo momento ahí con ellos, Señor. Estás pendiente de ellos, Señor. Aun cuando duermen, dice en tu palabra que tú no pestañeas, tú no cabeceas, tú no estás así como que tengo sueño. No, tú estás pendiente de ellos, Señor. Gracias por mis hermanas, sus familias, por mis cuñados, por mis suegros, Señor, por toda la familia que está al entorno de Karina, Señor. Yo sé que ella ha tenido y tiene periodos que cuando tiene vacaciones se van para Cobán, Señor. Hay familia también de Karina, Señor. Te pido que todos y toda la familia Karina, Señor, sea fortalecida y que lo que Karina está llevando a cabo, Señor, como tu hija, Señor, su testimonio alcance a más personas que aún no le han entregado su vida a Cristo, así como mis papás, Señor, su testimonio, así como yo, Señor, mis hijas, mi hijo, mi esposa, Señor, tú lo puedas utilizar, Señor, para gloria tuya. A ti sea la oración, la alabanza, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Descansen, bueno, descansemos en el Señor y que esta noche Dios nos renueve nuestras fuerzas y nuestro ánimo. Y nos vemos en la siguiente reunión, el próximo miércoles. Nos vemos hasta la próxima. Amén. Gracias. Pasen buenas noches. Que Dios los bendiga. Dios bendiga, querido. Noche papá, noche Gracias. mamá. Feliz noche. Que descanse.